Y el pasado ya pasó, y el futuro lo hago yo. El presente es lo que cuenta, es mi canción de libertad, guay. Y es una hoja en blanco. Hola Dani, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo me escuchas? También. Qué bueno tenerte entre nosotros. Dani, Eh, primero que nada, ¿cómo te buen día encuentras? a todos. ¿Cómo te encuentras? Aquí bien, aquí ya despertando. Está un buen día. ¿Estás en ¿Todo bien Portugal ahí? en estos momentos? Sí, en este momento estoy en Lisboa. El día está así medio nublado. Aquí está muy soleado, pero bueno, es precioso. Mira, estoy Eh, escuchando tu música, me encanta, ¿no? Ya yo te hice una pequeña presentación antes de empezar contigo y vamos a Escuché, publicar. muchas gracias por tus palabras muy lindas. Un placer. Vamos a publicar todo tu historia y tu currículum dentro del vídeo en YouTube para que la gente pueda acceder a él, ¿vale? Dani, Gracias. eh, yo te preguntaría, porque hay muchos mensajes en tu música que me parece, es como un libro, ¿no? Tu música es un libro vivo, ¿no? ¿Qué es la música, Dani? Porque la gente piensa que la música son sonidos aislados, pero ¿qué es la música La música, para mí, digamos, la pregunta no es directamente para mí. para ti? La música para mí, así, de uma maneira muito íntima, muito própria. É tipo ha sido minha maneira de viver, sabes? De sentir a vida com ritmo, com melodia, e tentar através da música ver-la tipo como um mapa, digamos, ¿Tú sabes? empezaste, Ela te leva a esses sítios mágicos. tuviste contacto con la música desde pequeño? Sim, desde pequeno. Bueno, eu cresci numa família artística e sempre houve esse lado, a dança, a arte em geral, poesia. ¿Qué recuerdos tienes E então, claro, qué recuerdos tienes perdão, qué recuerdos tienes de tus primeros contactos con la música? os primeiros contatos com a música foram desde muito chiquitico. Hein? Eu já aparecia depois da hora de cenar, já me desaparecia 10 minutos e já aparecia todo maquilhado com uma peluca, qualquer coisa que eu encontrava por aí e já entrava dando um show. Então Mira, é Dani, algo que já mira, desde muito chiquitico que me... Dani, lo de la peluca no lo dirás por mí, ¿no? Não, mira, eu também estou... Está bien. Mira, Dani, si tú pudieras, si pudieras definir tu música, la esencia de tu música, la esencia de tu mensaje, ¿cómo lo definirías? Está muy relacionado con nuestra esencia, por lo menos como yo la veo y como yo la siento en mí mismo, partindo del principio que no hay diferencia entre nadie, ¿no? Que todos estamos dentro de la misma estructura. Entonces, básicamente es eso. O sea, diríamos que, por ejemplo, hoy he escuchado, que me parece, lo que es pasado ya pasó, el futuro lo hago yo. Claro, porque en realidad, como todos bien sabemos y sentimos, pasado y futuro no existen, ¿eh? ¿Me puedes Solo existe aquí y ahora. ¿Te atreves a cantar esta canción? Un momentito, un poquito. Yo no me acuerdo bien, es antigua esa, ¿no? No importa. El pasado ya pasó y el futuro lo hago yo. El presente es lo que cuenta nuestra canción de libertad. Ah, es una hoja en blanco donde solo tú puedes aprender a leer. Es una sonrisa linda que si queremos podemos ofrecer. Sé que todos sabemos, la vida está hecha de pura libertad. Sé que todos sabemos, tenemos tanto para dar. ¡Wow! Buenísimo, Después buenísimo. dice que hoy es siempre el mejor día de tu vida. Qué bueno, que es un mensaje maravilloso. Partindo del principio que solo existe hoy, no hay nada más que ahora.
Dani, ¿cuál es tu último tema? Mira qué Estoy casualidad. haciendo un montón de cosas. Olha, viste, mamá. Iba a venir de camisa blanca, pero Salud. me la puse y dice, no, no, voy con la roja. Pero este es blanco. ¿Cuál es tu Mira, eu ahora estoy haciendo un montón de cosas a la vez. Estoy haciendo mil cosas. Desde, desde canciones, como siempre, con la guitarrita, después cosas más de programación, más de ordenador. Estoy haciendo estoy atacando por varios flancos hoy día. Estoy mucho digamos, con el dibujo urbano de la música Qué bueno. y Y, todo lo que conlleva. y Eu este, vengo de. tengo- Mis princípios son muy de calle, son muy urbanos, muy de barrio, desde niño. Y hasta hoy vivo en un barrio muy. eh, con mucha cultura, ¿viste? Y ahora mismo estoy trabajando con los chavales del barrio, grabándoles voces en trap, hip hop, rap, aquí en casa, abierto, pum, ¿sabes? Sempre volcado hacia mi interior, porque ahí está todo, ahí están todos vosotros y yo también, ¿viste? Pero primero desde ahí. hay un seguidor que nos está pidiendo que si puedes tocar un poco, cantar, a veces se me va el mensaje, por eso canto. Esa armonía me la pasó Mauro Resine, que es un amigo nuestro de Barcelona, de Uruguay, que vive en Barcelona. Y él me pasó esa armonía una vez hablando de tres notas, tres acordes. Y yo saqué esta canción, por eso canto, ¿no? Déjate llevar, sigue tu sueño, deja el miedo de lado y empieza a caminar hacia tu luz, no hay secreto, único que importa tu manera de pensar. Fuente infinita, tú representas la vida, conecta tu sueño, la forma de llegar. Fuente infinita, tú inspira la propia vida, conecta tu alma, el único llegar, llegar, llegar. Ah, Por eso canto al cielo universal, que nos dé a todos el regalo de soñar. Por eso canto al cielo universal, que nos dé a todos, todos. Y deja que se vayan los que no te quieren bien. Abraza con cariño a quien te quiere de verdad. Deja que se vayan los que no te quieren bien. Y abrázame, te quiero. wow, precioso, precioso, precioso. Esta es Qué linda. bonito, qué bonito. Guau, toca el alma, Dani, toca el alma. Precioso, Obrigado. precioso. Dani, tú empezaste a viajar muy joven, ¿verdad? Ya. Empecé a viajar muy joven, Sí. siempre gracias a la música, siempre con gracias a toda la gente que me contrató, básicamente. No fue por poder hacerlo, como casi nadie lo puede, pero gracias a todos los que me han contratado y que me han dado la oportunidad de ir a hacer mi música a esos sitios. Por eso he viajado mucho, con mis músicos también. Qué bueno, un saludo para ellos. Dani, ¿qué sacarías? Yeah. ¿Tú crees que es importante que la gente joven, y no la gente joven solo, sino en general, que viajen? ¿Tú crees que es la verdadera universidad de la vida, verdad? Claro, por eso viajar es tan controlado y tan caro, porque la verdad es que con toda la tecnología que existe, debería ser gratis. Qué bueno. Yeah. Y ojalá que realmente la tecnología que existe se volque más hacia las necesidades humanas básicas, no hacia más producción de dinero. Una vez que construyes la máquina, ya está. Solo necesitas de energía para que funcione. Qué bueno. Y la energía también sale gratis. Exacto, exacto, exacto. Bueno, aquí podemos tener programa, ¿eh? Podemos tener programa. Mira, ¿qué piensas porque llamamos a este encuentro entre Dani y Pedro como el poder de la música? Sabemos que la música tiene mucho poder. El poder de unir, el poder a veces también de separar, porque a veces las separaciones son importantes, es muy importante, no solo el unir. ¿Qué piensas tú del poder de la música, Dani?
Mira, como enfocaste hacia esa dirección de unir y separar, creo que en este momento estoy sintiendo que el poder de la música para mí es una expresión de Fela Kuti. No sé si conocéis Fela Kuti, un artista muy bueno de Afrobeat, si no me equivoco, de Nigeria. Y Fela Kuti en un documental dele dijo, loco, la música tiene dos caras. Es como un cuchillo de dos lados, ¿viste? Que tanto te puede hacer bien como te puede hacer mal. Yo lo interpreté en funciones de frecuencias y cosas así, ¿viste? Porque realmente cuando cantas, cuando tocas un instrumento, cuando te dejas llevar déjate llevar hacia tu sueño, es eso. Es realmente permitir que tu vibración, aceptar la responsabilidad que tu vibración está teniendo un efecto. Aunque no quieras. Si no, te quédate en casa y no hagas nada. Ahora, si sales para afuera, acepta esta responsabilidad, porque estás a tener un efecto brutal. Entonces tú me parece fantástico porque tú eres una persona anti-zona de confort, ¿no? No me gusta. No me gusta porque quanto mais ojos ves, e principalmente ojos de outros sítios, não só do teu barrio, de outros barrios, e quanto mais lejos mejor, quanto mais ojos ves, más te entiendes. Qué bien, qué bonito. No, mira, Dani, ¿nos regalas un toquito? Yeah. Esta aqui, olha, pode ser uma das novas, está em português. Dale. Pero é linda. Eu sem entender, olha, eu digo sim, que coisa viu, ela é tão linda e tão bonita, não é de aqui, não é deste lugar, ela vem de outro sistema solar, ela vem de outro mundo, vem de universo mais profundo. É misteriosa, mulher misteriosa, ninguém sabe quando ela vai dançar. Dançou, hoje ela dançou no boteco do Dedé. Ela dançou, hoje ela dançou até que lhe doeu o pé. Dançou e não parou, dançou e não cansou. Menina do amor, menina, dançou e não parou, dançou e não cansou, não. Menina, adoro ver quando ela chega, olha seu olhar, ela representa todo o nosso amar. Menina sempre linda, deixe-se levar, esta vida passa, tente conquistar o seu mundo interior. Lá está a paz, lá está amor, lá deixa que agora nunca vai nem dor. Olhe, ela dançou. Wow. Ela dançou, hoje ela dançou no boteco do Dedé. Ela dançou, hoje ela dançou até que lhe doeu o pé. Dançou e não parou. Wow, maravilloso. No quiero dejar de saludar a un amigo que tenemos común, Beto. Betinho querido. Es un tipazo, Beto. Sabes que a Beto lo conocí hace cerca más de 20 años dando un curso en Venezuela. Él participó en el curso. Es un chico de un gran corazón, ¿verdad, Dani? Sí, hablar de Beto en directo hasta arriba, ¿viste? Para mí sería la primera vez. Sí, es un amor, tío. Yo le quiero mucho. Beto, actualmente, basicamente Beto Borja, bueno, hay tantos, Mauro Mancebo, Mário Adam, los que me ven assim, ahora, estão considerados meus melhores amigos actualmente. Qué bueno. E como sabes, estamos cambiando. Meus melhores amigos, quando eu tinha 6 anos, já nem los conozco. Nem sei onde vivem. Então, isso vai cambiando também. E atualmente, claro, Beto, meu querido, meu Maurito Manteca. Mira, Dani, ¿qué piensas sobre la espiritualidad? Ay, amigo. Tenemos a Beto, a Mauro, tenemos a varios por ahí, ¿eh? Tenemos a varios conectados. ¿Qué piensas de la espiritualidad porque tú has practicado artes marciales también, ¿no? Sí, yo practiqué muchas artes marciales. La música para mí es un poco es entre artes marciales y hostelería. Y surf, olas.
está todo conectado. Eu hice artes marciais desde muito temprano. Empecé tipo aos 6 anos com judo. Eu hice judo, karate, hice full contact em competição. Qué bueno. Hice, e depois mais tarde hice capoeira em Barcelona, empecé a hacer capoeira. E depois já lá a música já me atrapou muito e tuve de deixá-lo, estou mais delgadito, mais frágil. Al final son diferentes tipos de notas, ¿verdad? El mensaje es el Sim, eu mismo, não estou tão diferente tipo de notas. fuerte. Eso está más Porque que las claro. artes marciales, ya que estamos en un programa dirigido también a esa energía, aconselho a todo el mundo en hacer el máximo posible de ejercicio físico, estiramientos, aunque sea en casa, qualquer coisa que haga que el cuerpo esté en una frecuencia sana. Básicamente es frecuencia. Yo lo intento hacer con la música. Pero buena nutrición y buen ejercicio, sin duda. Por eso agradezco también a ti, Pedro, y maestros como tú, que siguen aunque con la dificultad, porque la sociedad tiende a estar más, o parece que quieren que esté más en casita y tal, pero que aún existen personas como tú vibrando en esa frecuencia y que estén alimentando-a, ¿viste? Porque al final hay que alimentarla cada día. ¿Sabes, Dani? ¿Sabes qué pasa, Dani? Que yo también soy un vagabundo. Me he pasado toda mi vida vagando por el mundo. Ahora que las fronteras se han levantado, ¿verdad? De nuevo, para los que hemos viajado y viajamos, nos toca una reconquista nueva después de todo esto, ¿eh? Súper interesante. Porque me encantan los desafíos, a ti también, ¿verdad? Sim, a vida sigue sendo um desafio. Agora nos estamos conhecendo, viste, outro desafio, porque há um carinho, há um afecto, há um directo, viste, não é cada dia. Mira, Dani, y esta situación que hay ahora, el estatus en el cual, ¿sabes? El aislamiento, el confinamiento, bueno, le han llamado tantos nombres, vamos, le están poniendo un concepto, una etiqueta. ¿Cómo te influye a ti como músico? Porque, a ver, yo entiendo que tú haces tu música, te encanta, tienes un mensaje, pero además tú tienes que ir a comprar a la comida para poder vivir. Eso es súper importante, comer y alimentarte, ¿no? ¿Cómo te está influyendo? Eu hoje em dia, basicamente, estou vivendo de ajudas, não do Estado, claro, porque o Estado a mim não me pode dar nada, porque as leis que existem não permitem. Então não é culpa do Estado, é culpa das leis que existem. Então, claro, estou vivendo de ajudas de mis fãs. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno tener amigos, ¿no? En todos lados. ¿Sabes? Tengo previsto ir a Portugal en breve. En breve, quiere decir en breve, no voy a poner fecha porque va a ser lo más breve posible. Tengo un buen grupo de amigos y de alumnos en Sesimbra y en Lisboa y en Faro. En Faro. Y pronto iré a Sesimbra. Así que si estás por Portugal, iré a verte. Ah, qué bueno. ¿Sobre qué fechas? No la podemos decir en antena. Ah, vale. Por si acaso vayamos a abrir las compañías aéreas antes del final del confinamiento, ¿eh? Claro. Ojalá que sí, sinceramente, ojalá que sí. Ojalá que sí. Dani, te quería hacer una pregunta más. Sí. Esa pregunta tiene dos vertientes, antes la hablamos. ¿Qué es lo más hermoso que has encontrado y lo más triste y asombroso a lo que te has enfrentado? Lo mais lindo, minha família, que atualmente sem eles não podíamos estar aqui assim tão tranquilos. E depois também meus fãs, que também sem eles tampouco podíamos estar aqui tão tranquilos. E sem meus amigos, que tampouco podíamos estar aqui tão tranquilos. Principalmente isso. E depois, lo outro, lo mais difícil que eu me enfrentei hasta agora, sigue sendo lo mesmo. Eu mesmo. ¿Viste? Este é simples. Eu mesmo. Es lo mismo. Me encontrei e bueno, estou seguindo encontrando-me. E quanto mais me encontro, mais placer me dá. ¿Viste? Bueno. Pero es difícil. Foi assim lo más aceptar, ¿viste? La movida. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué rol estás teniendo en todo esto? ¿Viste la jugada? Y entonces empecé a encontrar esa parte más humana que no hay división ya.
Tudo o que está sucedendo agora está dependendo de mim. Todo. Por isso todo sou eu, todo é meu. E eu também sou desse todo. Y ahí es la arte marcial. El arte marcial es eso. Es el concepto del no vacilo, de no vacilar, pero no en ese sentido. Es decir, no vacilar contigo mismo. La duda. Porque lo de afuera sería un eco, sería un delay. Pero el primero pa es tuyo. Pax tabadela bimanti deu. Azaba webs tamba mi di bere bere luau. Abstara fambanteca bimanti banzuera by minti bandeu. Busy dera fambatekelau. Azabara dop febe de bidal. Abstam bandera binzin binjei. Oh, já deu. Zibidi era bidambidiu eu. Easy busy mati bidera fajangandandera bidi bidarau. Abstataps tabarapstaps tabadau. Wow. Mas pero el primero eres siempre tú que lo das. Qué bueno, qué bueno. Y el otro día, antes del programa de hoy, que hablamos un poco, hablamos sobre que el objetivo de la música es también igual que el objetivo que tenemos nosotros en la práctica de las artes marciales y en otras áreas que también desarrollamos es la elevación del espíritu del ser humano, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ahora creo que es un momento importante, no piensas, para esa práctica de elevar el espíritu de nosotros y el de uno, evidentemente, ¿no? Exacto. Principalmente el de uno, porque cuando lo haces contigo, la gente lo va a sentir, aunque no digas nada. Pero tu vibración está a tener un efecto. Si no te lo crees, no salgas de casa, porque realmente va a pasar. Mal sales, mal estás expuesto, ya estás teniendo un efecto. Y entonces la música tiene eso, la música tiene ese poder, digamos, tanto de que dentro de todas las artes conocidas es la más expansiva, es la que más se hace reproducir hacia fuera. Las otras tienen que ser algo más cercano, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Yeah. Nos dice ya la community manager, Mariví, nos dice que ya estamos en los 20 minutos. Mira, Okay. ¿nos puedes regalar un tema antes de acabar? ¿Nos puedes regalar un tema? No sé, vagabundo, el que tú quieras. Vagabundo, queréis? Vagabundo. A revolução, revolução, revolução do nosso coração. Revolução, revolução, revolução de nosso coração. Venho lá de cima, onde descansa o sol, onde a lua construiu, eu sei, o nosso lindo mundo, mundo. Onde as estrelas são ilhas de luz por conhecer, ilhas de luz. Venho lá de cima, como Jesus na cruz. Dicen que soy vagabundo de las calles, política. Dicen que voy sin razón en la ciudad. Ups, mentira. Dicen que soy vagabundo de las calles. Dicen que voy manipulando la sociedad. Não é verdade. É hora de apagar essa louca televisão. Ensinam as crianças só a ver competição. Entre tantas coisas lindas que podem fazer, jogam entre elas entre ganhar e perder. Depois em adultos só conseguem pensar em ver a vida não gastar, só gastar. Olham para ti e pensam, vou te comprar. Cantem comigo, vamos lá todos. Dicen que soy vagabundo de las calles. Dicen que voy sin razón en la ciudad. Política. Dicen que soy vagabundo de las calles. Love, love. Dicen que voy mendigando mi propia sociedad. Mendigando. Maravilloso, Dani. Maravilloso, Dani. Muchísimas gracias por este buen rollo. Gracias, Pedro. Hermano, te deseo lo mejor, vamos a estar ahí y nos vamos a ver pronto. Igual te voy a agradecerte, compartir Estamos en contacto. Cuando vengas me avisas por privado, ¿ya? Cuando vuelvas a Canarias también,
me avisas, ¿vale? Cuídate Tá, mucho. besos Un para todos. abrazo a la gente que se quiere. Hermano, ánimo, ¿vale? Vamos adelante. Salimos de esta. Vamos para aí, vamos todos para arriba, vamos. Estamos Chao, juntos. Até já. chao, Beso. chao. Chao. Desligo eu, cuelgo eu? Ou não? Bueno, ya terminamos hoy este programa. La verdad, maravilloso Dani. Es un tipazo con un mensaje maravilloso. Les aconsejo a todos los que nos siguen que puedan ver sus vídeos en YouTube. Bueno, y ahora recordarles, nos vemos este jueves 16 a las 11 de la mañana, en el que voy a entrevistar a Gaby. Gaby es un osteópata que ejerce en Madrid. Nos va a hablar de la osteopatía, de los principios básicos de la osteopatía, de los fundamentos, y nos vas a hacer quizás algunas aplicaciones prácticas que podemos hacer en casa. Nos vemos el jueves. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Cuídense bastante. Recuerden, todavía hay que quedarse en casa, los que nos tenemos que quedar en casa, no dejen de comunicarse, no obstante, y los que tengan que cumplir su misión al frente, en la guerra, pues ánimo y fuerza. Lo mejor. Bye. Hasta el jueves.